sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Y el día de hoy nos acompaña nuestro ponente y se los voy a presentar. Entonces, el día de hoy tenemos a el doctor Yasunari Cristóbal Muñoz. El doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI, por el campo de conocimiento Ciencia de la Educación. Él es doctor en ciencias en economía agrícola, maestro en ciencias en economía de los recursos naturales e ingeniero en recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma Chapingo. Ha realizado estancias en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y en la Universidad de Padua, en Italia. Él es jefe de la División de Gestión e Innovación Educativa, coordinador de la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar, así como de la licenciatura en Administración Pública y Gestión Educativa. Investigador y docente del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Región Centro, CREDOMEX, en el área de las ciencias sociales como educación, economía, medio ambiente, recursos naturales, ciencias matemáticas, tecnología educativa, gestión e innovación y artes. Ha impartido diversas materias en CREDOMEX, en la maestría en dirección y supervisión educativa y en innovación de la educación matemática, como en las licenciaturas de educación preescolar y primaria y en la licenciatura en administración pública y gestión educativa. Fue secretario académico y es jefe de la División de Ciencias y Matemáticas y División de Artes. También funge como profesor investigador en la Universidad Pedro de Gante Liceo, Texcoco, UPG, en la Universidad Innova Texcoco, en la Universidad de Excelencia Educativa México, UEM. Ha impartido clases en primaria, secundaria, educación media superior, licenciatura en educación preescolar y primaria, licenciatura en administración de empresas, en contaduría, en psicología, en pedagogía, ingeniería en sistemas computacionales, licenciatura en derecho y en enseñanza del idioma inglés. En la maestría de administración empresarial, maestría en administración pública, maestría en innovación educativa y el doctorado en educación, con más de 100 materias diferentes centradas en la investigación, la pedagogía, economía, ciencias, medio ambiente, matemáticas, tecnología y sustentabilidad. Cuenta con diversos libros y artículos en el área de ciencias sociales, pedagogía, agricultura sustentable, igualdad de género, tecnología y matemáticas. Es autor y coautor de diversos artículos y libros centrados en el fortalecimiento y la innovación en las prácticas pedagógicas, destacando obras como Rumbo a la excelencia educativa y Empoderamiento docente, una visión hacia el futuro de México. Su artículo más reciente es Fitorremediación de aguas residuales domésticas en el humedal natural, sector popular en México, publicado en el 2025 en la revista científica internacional JCR Q1 Water. Y bueno, pues sin más preámbulo, los dejo en manos del doctor Yasunari Cristóbal, que nos va a hablar el Creo que se día de hoy. cortó un poquito, pero agradezco. Vale, Ah, los dejo. gracias, doctora Rocío. Muchas gracias por la presentación, la introducción. Eh, pues sí, la verdad es un pedacito ahí de mi información, pero incluso dentro de, a ver, voy a compartir pantalla. Eh, Dentro de Internet pues ya está ahí disponible, ¿no? La información ahí dice, en Google pueden preguntar quién es Yasunari Cristal Muñoz y ahí viene pues más información y pueden hacer más preguntas. La conferencia del día de hoy, como bien lo decía la doctora Rocío, es la evaluación inclusiva y formativa y es una propuesta integral para el futuro desde el centro regional y desde la jefatura de gestión e innovación del mismo. Antes de iniciar, pues agradezco su presencia a todas y a todos y pues les mando un saludo de nuestro señor rector Néstor Iván Anaya Ortega,
¿Quién confía que esta conferencia será de beneficio para todas y todos los presentes? Bien, y bueno, pues para iniciar en el tema de evaluación inclusive formativa, pues como siempre tenemos que iniciar con entender qué significa la palabra evaluación, ¿no? Y bueno, la evaluación no solamente es una definición que sirve para la educación, sino que la evaluación maneja en múltiples contextos y realidades en que vivimos día a día. Por eso entender bien a qué se refiere evaluar es sumamente relevante para nuestra temática. Eh, Bien, entonces pues empiezo con la definición de Ralph W. Tyler, que nos dice que para él la evaluación es un proceso que determina hasta qué punto se han alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos. Entonces, él lo maneja en un entorno educativo. Entonces, dentro de este contexto, dice, bueno, tenemos que evaluar y la forma de evaluar tiene que ver con, primero, establecer cuáles son los objetivos que queremos lograr. No puede existir una evaluación sin saber previamente, de acuerdo con Ralph W. Tyler, que hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Entonces, si no, ya desde aquí nos empezamos a hacer como una reflexión, pregunta de si tenemos dentro de nuestro grado, dentro de nuestra función como docentes y dentro de nuestro nivel educativo, claro, los objetivos que queremos alcanzar. Y parecería sencilla la pregunta y debería ser lógico responder que sí. Pero a través de la experiencia y platicando con muchos docentes a lo largo de no solamente el Estado de México, sino en otras partes del país, muchas veces no tenemos tan claro cuáles son los objetivos o qué es lo que determina si soy un buen maestro o no, qué temas específicos son los mínimos requeridos que debo de tomar en cuenta. De hecho, hay una gran queja, ¿no? De los docentes en el punto de que hay mucho que abarcar en poco tiempo. Entonces, eso nos lleva a incluso pensar en este dicho popular que dice que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, bajo esa situación, pues estaríamos rompiendo esta primera definición de Ralph W. Tyler, al no tener claros cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar. Entonces, la pregunta ahí para reflexión sería, eh, ¿realmente tengo claro qué es lo que quiero Un poquito, alcanzar mi amor, dentro de porque mi voy a aula? tener curso. Parece que Arlet quería opinar. Maestra Arlet, adelante. Dice ahí iPhone Arlet. No, no, maestro, gracias, perdón. No, no se preocupe. Bueno, entonces seguimos. Dentro de esa definición tenemos otra de Lee J. Cronbach en 1963, que dice que para él la evaluación es la recopilación y el uso sistemático de información para proporcionar datos útiles que a quienes deben tomar decisiones sobre la enseñanza o los programas educativos. Otra vez, estamos retomando la evaluación dentro del contexto educativo y pues lo que nos dice es, bueno, sí deberían ser importantes los objetivos, pero en su definición no lo plantea y dice que pues en sí debe ser una recopilación y el uso sistemático de información. Entonces, de ahí incluso se acerca un poco más a esta idea de la evaluación formativa, porque la evaluación formativa también nos debería de estar dando de forma continua información de cómo vamos, si vamos avanzando, si nos estamos estancando, si estamos retrocediendo. Entonces, aquí dice, pues tenemos que de forma constante estar recibiendo datos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos recibir estos datos? Para lograr tomar decisiones sobre la enseñanza de los programas educativos, ¿no? Entonces, realmente eso lo podemos reducir a que la evaluación es una serie de indicadores, ¿no? Que nos permiten tomar decisiones
para modificar la forma en que estamos dando clases, de acuerdo a lo que dice Lee J. Cronbach, ¿no? Entonces, si la evaluación no nos está arrojando esto, pues entonces no estaríamos también cumpliendo con la definición de Lee J. Cronbach. Ujú. O sea, realmente al momento de evaluar, la evaluación me está arrojando datos que me permitan reorganizar, reflexionar desde un inicio, ¿no? Y reorganizar la forma en que estoy llevando a cabo mis clases para lograr alcanzar y mejorar los programas educativos. Esa sería la pregunta que nos plantearía desde esta definición Lee J. Cronbach, ¿no? O Lee J. Cronbach, si lo quieren en inglés, ¿no? Bien, también la siguiente definición que tenemos es de Michael Scriven, y Michael Scriven nos dice que la evaluación es la determinación sistemática del mérito o valor de un objeto, programa, proceso o producto, independientemente de que haya alcanzado o no los objetivos previstos. Entonces, fíjense qué interesante. En esta versión de Michael Scriven, pues parecería que va en contra de lo que decía Ralph W. Tyler, ¿no? Donde para Ralph W. Tyler lo más importante eran los objetivos y dice Michael Scriven, tal vez los objetivos son importantes, pero también no debemos olvidar el programa, ¿sí? Que nos está planteando a lo mejor el camino que nos va a llevar a alcanzar esos objetivos y por lo tanto también el proceso, así como el producto que estamos obteniendo. No solamente, entonces ya nos habla de un producto, no solamente un conocimiento, sino el hacer algo, ¿no? Entonces eso ya converge un poco con las diferentes teorías pedagógicas donde nos hablan que es importante el saber hacer, el saber, el saber, perdón, el saber hacer y el saber ser, ¿no? Entonces aquí dentro de lo que nos dice de un producto, pues nos dice, pues, ¿qué sabes hacer? ¿No? Debería de ayudarnos, hay que valorar esto, no solamente el objetivo, sino también el proceso, el producto, y pues como estamos evaluando el proceso, no es tan importante alcanzar el objetivo, sino, lo que, como dicen, lo más importante es el viaje, ¿no? O el camino que recorrimos para llegar al punto final. Sí, podría ser una interpretación de lo que nos dice Michael Scriven. Luego tenemos, pues, no solamente por Daniel Effenbaum, sino también que retoma pensamientos anteriores de Scrifield, nos dice que para él es un proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas. Lleva la planificación, la ejecución y el impacto de un programa con el propósito de orientar la toma de decisiones, mejorar los procesos y comprender los fenómenos evaluados. Entonces dice, bueno, pues no siempre vamos a evaluar lo mismo. Un fenómeno es eh, una acción, ¿no? Un momento específico que estamos viendo que se está desarrollando y dependiendo de ese fenómeno que queremos evaluar, pues como decía Scriven, necesitamos no solamente evaluar el objetivo, que aquí lo pone como meta, ¿no? Necesitamos evaluar también la planificación que se llevó a cabo, la ejecución, el impacto, ajá, y también en cierta manera el camino. Pero todo esto eh, para poder ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Todos estos elementos se convierten en indicadores que nos permiten tomar decisiones y modificar también el proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos llevando en nuestras aulas. Eh, Sí, bien. Entonces, ay, creo que me pasé demasiado. Mm, Pasamos a con la definición de Robert E. Stake, que nos dice que la evaluación es una actividad que describe y juzga un programa considerando tanto los antecedentes como los procesos y los resultados, prestando atención a las necesidades e intereses de los participantes. Entonces ya todavía nos agrega algo más, ¿no? Nos agrega algo más porque nos dice Sí, ahora que preguntamos, mañana no hay caballitos, ¿es hoy?
la maestra Sara también, eh, nos dice pues que nosotros tenemos que considerar los antecedentes. Entonces ya nos mete lo que hacemos normalmente los docentes, ¿no? Que deberíamos hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, conocer cuáles son los antecedentes del alumno, también los procesos y los resultados, o sea, rescata lo anterior, pero también nos dice, bueno, pero hay que evaluar también no solamente lo que queremos dentro de la educación del alumno, sino también tenemos que hacer una reflexión sobre cuáles son las necesidades del alumno y, y los intereses del alumno, qué quiere lograr. Si hacemos una evaluación que a mí es el que me interesa y al alumno no me interesa qué es lo que quiere, pues entonces también ahí estamos faltando a lo que Robert E. Stake nos dice, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva a pues acercarnos a la definición de evaluación inclusiva, donde la evaluación inclusiva nos menciona que es un proceso de valoración del aprendizaje que reconoce y respeta la diversidad de los estudiantes, obedeciendo diferentes formas de demostrar lo que saben y pueden hacer. Su objetivo es garantizar que todos tengan la misma oportunidad para participar y evidenciar sus aprendizajes, independientemente de sus características, sus necesidades, capacidades, cultura o estilo de aprendizaje. Entonces, pues tenemos que buscar que exactamente nadie se sienta excluido y pues respetar la diversidad de los estudiantes. Y la diversidad de los estudiantes es a veces difícil de conceptualizar o incluso, ¿cómo se podría decir? Aplicar dentro del salón de clases, ¿no? Sobre todo cuando venimos de un sistema tradicional en el cual se trataba de homogeneizar, ¿no? De ver a los estudiantes no como individuos diversos, ¿no? Sino como estudiantes simplemente que pues todos deben operar y todos deben reaccionar de la misma manera, ¿no? Verlos como un ente homogéneo. Ujú. Y bueno, entonces ya tenemos aquí las diferentes em, definiciones de evaluación hasta llegar a esta definición de evaluación inclusiva, donde nos reporta, ¿no? Nos dice que debemos entender muy bien la representación de la diversidad de nuestros estudiantes. Y bueno, pues deberemos ofrecer diferentes formas para que ellos puedan demostrar lo lo que saben hacer y cómo saben ser, ¿no? Aunque no lo dice directamente aquí, pero pues lo podemos interpretar, garantizando que los objetivos que tenemos dentro del aula, pero considerando sus necesidades, sus características, sus capacidades, su cultura o su estilo de aprendizaje. Entonces nos invita a la diversidad más que nada. Bueno, entonces después de esta pequeña introducción sobre los conceptos de evaluación, me gustaría saber, a lo mejor, dentro de estos conceptos, quién comulga, ¿no? O se ve identificada o identificado con, por ejemplo, la definición de Ralph W. Tyler, donde pues dice que lo más importante son los objetivos. Quién comulga o se ve identificada o identificado con que es un sistema de indicadores que te permiten tomar decisiones para corregir el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quién se siente más identificado con que pues no solamente es alcanzar un objetivo, sino que también importa el proceso, el producto y el programa, ¿no? Pero más allá del proceso, producto y programa, ¿quién comulga con que más allá de los objetivos específicos también tiene que ver con la planificación, la ejecución y saber cuál es el impacto que estamos dejando como docentes? Ahí sería la pregunta. También a veces nos evaluamos como docentes nosotros mismos. Ujú. Y finalmente, dentro de este proceso, es lo que dice Robert State, que es importante considerar los intereses
las necesidades de los participantes, ¿sí? Entonces, pues pregunto aquí a la maestra Griselda, que ya levantó raudamente la mano, ¿qué opina con quién comulga? A lo mejor eh, tiene una propia definición usted, también es válido, ¿no? Hola, Adelante, maestra Griselda. gracias, buenas tardes a todo el auditorio de Buenas tardes. colegas. Pues no propiamente con una en exclusiva, yo creo que el trabajo docente pues nos hace posicionarnos en distintos momentos de la evaluación. Hay momentos, por ejemplo, ahora con este tema de los proyectos de la nueva escuela Ujú. mexicana, en mi experiencia, han sido prácticas muy motivadoras para mí y para mis alumnos. Entonces, más allá de ver el producto o una evidencia así desde esta perspectiva positivista, yo veo el proceso, pero hay momentos en los que eh, sí o sí a veces necesitamos ver qué tanto el alumno ya alcanzó un nivel de conocimiento, por ejemplo, o sea, no en el sentido memorístico, sino en el tenor de el dominio de cierta materia. Por decir un caso, qué tanto identifica el alumno el conocimiento de las fórmulas para obtener un área. Entonces, eso en un momento me va a mover también a tomar en cuenta una evaluación que me permita medir, porque son también instrumentos, ¿no? Pero no quiere decir que va a ser mi única manera, ¿no? Ni mi único enfoque. Yo creo que depende de los objetivos de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, que todos tienen mucho sentido. A veces estamos con la idea de todo el tiempo es inclusivos, pero la verdad es que nuestro sistema a veces también nos hace caer en esta vorágine de que hay que obtener una evidencia. Eh, pues algo así yo lo he vivido en mi experiencia, quizá porque yo he atendido últimamente primaria alta, sexto grado, y entonces es una presión que al docente de sexto grado que quieren ver al alumno en Olimpiada, ¿no? Y entonces Mm, es un trabajo de mostrar, de tener evidencia, de tener algo medible y con eso, desafortunadamente, en Olimpiada no hay instrumentos cualitativos que vean el proceso, sino el resultado, desafortunadamente esa parte. Entonces yo veo, o sea, una combinación, una armonía y en esta parte, pues la necesidad del criterio docente para saber en qué momento evalúo según las características de mis alumnos y el proyecto o la actividad, en qué momento estoy valorando el proceso y en qué momento sí puedo valorar o necesito tener la medición del resultado. ¿Qué es mi punto de vista, doctora? Gracias. No, y además lo que usted dice es sumamente relevante porque no es lo mismo formar para la vida que formar para un examen, que formar para una olimpiada. Entonces, como veíamos, dentro de la evaluación es importante tener muy claros nuestros objetivos. Si dentro de la escuela nos están pidiendo un objetivo específico, pues tenemos que también hacer una ponderación y preguntar, ¿no? Pues, ¿qué es más importante? A veces bueno, me ha tocado con ciertos directivos que dicen pues todo, ¿no? Y bueno, no, debería de haber una, ¿cómo se dice? Categorización, ¿no? De cuáles son elementos prioritarios y cuáles son los satisfactorios y ir trabajando. Todo lleva también, incluso como maestros tenemos un proceso y también si queremos hacer una mejora continua de nosotros como docentes, pues deberíamos ir concretando paso a paso. No podríamos alcanzar todos los objetivos, como se dice, en una sola emisión, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, ¿no? Desde el planteamiento de los objetivos, que lo decía W. Tyler, sí es importante tenerlos claros, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y qué es lo que nos permiten en la institución donde trabajamos. Maestra, Leonora de María, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, sí, coincido. En este caso, pues es como en la ciencia, ¿no? No podemos descartar lo que estuvo antes. Todos trabajan con algo que ya está ahí teórica o prácticamente. Y
de Tyler rescatamos precisamente los objetivos. Ahorita en la metodología, yo estoy en telesecundaria, nos están haciendo mucho énfasis en no permitir que se nos pierda de vista lo que es la intención didáctica o nuestra meta a lograr. El del autor 2, bueno, yo rescato su idea como el estar reorientando el trabajo. Si no lo estás logrando, tienes que ir verificando y hacer un feedback, un regrésate y otra vez, y hasta que se ajuste a las necesidades del alumno. En el caso del 3, yo veo el proceso, ahorita estamos trabajando por proyectos, pues rumbo en el trayecto, las fases o pasos del proyecto, pues el maestro ya se estaba o se está cayendo en algunos casos, en otros países, que tu producto es una maqueta, ¿no? Para lograr tal fin, pero el maestro está a lo mejor y el niño y el papá está pensando que nuestro fin es la maqueta. Y no, ¿cuál es la maqueta? Es una estrategia. Igual y no logramos hacer la maqueta, pero sí vimos todo lo que teníamos que abordar para llegar a aterrizarlo en una maqueta y al final ya no hicimos una maqueta, hicimos un títere, un cuento. Entonces, el proceso es importante porque ahí nos vamos otra vez retomando el 1 y el 2. Ahora, en el punto 3, o el autor 3, pues es el desarrollo y el impacto de todo ese proceso. Como dije hace un ratito, en otro país algún maestro pone lo que vas a hacer y se sienta. En mi caso, a mí me encanta mi trabajo y ando entre ellos. Corrígele, a ver, arréglale, ¿tú qué opinas? Si están en comunidad trabajando y uno nada más está sentando o picando con el lápiz, a ver, intégrate, dibuja, recorta, haz algo que vaya a aprovecharse en su proceso producto. Y para lo último, el último autor dice tomar en cuenta al educando. Desde que nosotros planeamos, exploramos el plan y planeamos, programamos o dosificamos las actividades, estamos tomando en cuenta a quién va a ir dirigido. Y pues hay que hacer la clase diversificada si es necesario. Y se tocó un tema medular. Estamos dejando un poquito de lado la situación de los exámenes. Entonces, los exámenes son una buena técnica y tienen varios instrumentos. La evaluación, pues un examen es algo de ello. Igual no lo ocupo en el proyecto que estoy haciendo, pero finalmente los estamos preparando para un examen de ingreso a la preparatoria, para un examen de diagnóstico, para un examen de mejor edu o lo que nos mandan por parte del gobierno. Entonces el niño, yo tengo niños muy buenos, 10 en su proyecto, pero a la hora de hacer un examen, chin, quedó abajo. Pero si induce sus preguntas, entonces te las responde. Se les está dejando atrás la habilidad para poder resolver un buen examen. Nosotros mismos como maestros tenemos varias habilidades, somos a lo mejor buenos en lo que hacemos, pero reprobamos un examen, a lo mejor para ingresar a una maestría, ¿no? A un doctorado o a una promoción. Somos el 5000, ¿sí? Cuando a lo mejor somos de los mejores maestros en las aulas. Entonces, sí es importante el saber salvar esa parte que es un examen a lo mejor escrito, ya sea de opción múltiple o de complementación o en cualquiera de esos casos. Sería todo. Gracias, maestra. Bueno, sí, lo que nos dice la evaluación inclusiva es, sí, puedes hacer la técnica del examen, pero dar diferentes formas de evaluar el conocimiento, no necesariamente de forma escrita, porque algunos pueden ser incluso mejores explicando de manera oral y dar alternativas. Es lo que nos dice la evaluación inclusiva, no centrarnos solamente en una forma de hacer preguntas para ser respondidas, que sería como la idea descriptiva de lo que sería un examen, ¿no? Entonces, nada más hay que tener eso, sobre todo porque volvemos a lo mismo, el conocimiento de los alumnos desde donde parten y cómo se van desarrollando es sumamente diferente, hay muchos factores que intervienen y sin darnos cuenta, al momento de utilizar una sola estrategia, podemos generar en los alumnos un distanciamiento, una brecha
entre los alumnos sobresalientes y aquellos que se consideran como rezagados. Eh, ahorita lo vamos a ver más adelante para que es complicado, pero vamos a irlo entendiendo y compartiendo. Maestra Magdalena, Gracias, buenas noches ya, ¿verdad? Bueno, pues buenas noches. a lo largo de mi experiencia como maestro especialista de educación especial, pues realmente he comprendido que el evaluar no significa únicamente asignar una calificación como lo dicen mis compañeras de los diferentes niveles, ¿no? Para mí es más que conocer, acompañar, ya le iba a hacer señal, reconocer el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y aquí es bien importante, ¿no? Donde me ha llevado a cuestionar mis propias prácticas evaluativas que parten del único criterio para todos los estudiantes, ¿no? Como en las escuelas regulares se toma esa parte. Y hace rato lo dijo una de mis compañeras, ¿no? El ir a competir en toda la gama de los niños sobresalientes que dan, ¿no? En este último ciclo escolar me tuve la oportunidad de acompañar a uno de mis pequeños, en donde realmente cada una de las aportaciones y las teorías que usted tuvo a bien compartirnos, híjole, creo que todos aportan muchas cosas en este mayor tesoro de la inclusión educativa, ¿no? Entonces, yo me vi reflejada en todos, en cada una de las aportaciones, porque llevé a un niño de sexto grado con baja visión, autista, y la verdad nos dio una sorpresa, porque ya ahora los parámetros de las convocatorias son completamente diferentes. Ya son más inclusivas, son más transversales, de acuerdo a los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Entonces, si bien es cierto, pues es bien fundamental que todos los docentes estemos en el nivel que estemos, debemos de considerar una parte fundamental en diversificar esas formas de evaluar, no casarnos con un aspecto, ¿sí? Sabemos que está la observación, sabemos que está el diálogo, sabemos que están las producciones, pero también sabemos que hay proyectos, hay portafolios, hay rúbricas, está la autoevaluación, la coevaluación y hay infinidades de medios de los cuales los estudiantes pueden expresar sus aprendizajes, ¿no? Y ahí es donde retomamos y parte la inclusión educativa. Y sí, para cerrar, nada más, si me permiten, eh, esta parte de la evaluación formativa no debemos de verla como un error, porque a veces la vemos así. Cuestionamos tanto cuando tenemos diversidad en el aula, aunque no haya chicos con condición, y lo único que debemos de enfocarnos, el objetivo, el propósito, pues sería de brindarles a todos una oportunidad para aprender y no una oportunidad para fracasar, ¿sí? Donde realmente eliminemos esas barreras a las que enfrentan los chicos, donde realmente se debe de utilizarse para incluir, no para excluir. No debemos etiquetar, mucho menos comparar. Y aquí una de las partes tan importantes en este quehacer tan bonito que es la docencia, pues es la toma de decisiones pedagógicas que no nada más al alumno le permita aprender o participar, también a nosotros. Esa parte es muy bonita, porque a veces nada más nos encargamos de evaluar a nuestros niñas, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Y tú dónde quedaste? Y a mí eso me ha gustado porque cada proyecto del cual implemento en cada uno de los diferentes grados, me gusta evaluarme, me gusta que me evalúen mis compañeros, me gusta que mis niños me evalúen, me gusta que los papás me evalúen y me gusta que los directivos se evalúen. Entonces yo ahí ya es donde yo me doy cuenta si realmente estoy haciendo las cosas bien o tengo que reorientar esa práctica. Sí, es algo que en otras conferencias y demás he dicho, ¿no? No solamente debemos evaluar a los alumnos, también debemos permitirnos evaluarnos a nosotros como docentes, no porque alguien nos evalúe, sino incluso evaluarnos directamente. ¿Por qué? Porque la idea es ir mejorando, ir perfeccionándote como docente. Hay muchos que de repente nos estacionamos o ya agarramos una metodología, una forma de dar las clases y no queremos cambiar. Y la situación es que
la educación y las generaciones cambian constantemente, ¿sí? Y nosotros también necesitamos cambiar con ellas, ¿no? Y dentro de ese proceso, pues también tendríamos que evaluar no solamente el proceso de aprendizaje, que es mayor responsabilidad del alumno, sino también de enseñanza, que es mayor responsabilidad del maestro, ¿no? Última participación para darle continuidad, porque hay mucho material. Realmente, esta conferencia viene de un curso más completo que vamos a ir, indagando. Ojalá que me dé tiempo para que visualicen todo, de forma como abuelo de pájaro. Este, pero pues realmente no vamos a profundizar tanto, ¿no? Entonces, ya después si nos está viendo alguna directora o un supervisor, una supervisora, y quiere que vayamos a su zona o a su escuela para que todos tengan este aprendizaje que es muy bonito, de otra forma, una propuesta que tiene el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, pues también para poderlo compartir con ustedes y que hagan con ejemplos específicos en el aula, pues lo puedan aprender, ¿no? Maestra Vale, adelante. Hola, hola, doctor. Buenas noches a todos los compañeros presentes. La verdad es que mi participación va a ser muy, muy corta y muy, práctica. Yo considero que la evaluación formativa, doctor, es un proceso de acompañamiento. Yo lo englobo así: diálogo, reflexión y obviamente reforzado con nuestra mejora continua. Esto nos lleva a que se convierta en una oportunidad de, pues vaya, para el aprendizaje, donde la evaluación justamente contribuye a una educación más inclusiva, humana y que sea significativa. Que del error que nosotros en su momento vemos, que lo veamos como una área de oportunidad, donde yo siempre he dicho que a veces cuando el alumno sale en cuestión de calificación mal o bajita, no nada más te habla de él, te está hablando también de ti como docente. Algo te falló a ti, algo te falló a ti para que el alumno no digeriera bien esa información, maestro. Esa es toda mi participación. La verdad es que va a ser como que muy breve. Considero que algo muy global. Ok, no se preocupe, maestra. Todas las participaciones son buenas y, ¿cómo se llama? Y aportan también, ¿no? Yo creo que muchos de repente quieren decir lo mismo y dicen, ay, me ganó la idea. Muy bien, entonces vamos a seguir y dentro de esta idea de la diversidad tenemos entonces que entender que pues pueden haber ciertos comportamientos estadísticos dentro de nuestra aula o dentro de cada salón de clase. Les voy a compartir la imagen para poderlo explicar de mejor manera y que lo vean de una manera más visual. Ah, ay, sí, creo que lo tengo doble, aquí está. Entonces, con esta imagen, aquí tenemos en la parte superior, para que lo vean mejor, y nos vamos por partecitas. Aquí tenemos como una pregunta que nos planteamos, ¿no? ¿Por qué en todos los salones existen alumnos rezagados, alumnos promedio y alumnos sobresalientes, ¿no? Y bueno, pues más que un comportamiento natural o que siempre está presente, pues es más bien tiene un análisis estadístico, esta diversidad, a través de una explicación de distribución normal, donde si ven, pues se podría decir que esta característica se aproxima perfectamente a un comportamiento de esta curva, ¿no? eh, donde podemos simplificar de forma un poco artificial tres grupos importantes, ¿no? Que serían los alumnos rezagados o de rendimiento aquí le ponen relativamente bajo porque la relatividad va conforme al promedio, y los alumnos promedio y los alumnos relativamente altos. En un grupo aproximado de 30 alumnos, entonces tendríamos una distribución de 5 alumnos con rendimiento bajo, 20 alumnos con rendimiento promedio y 5 alumnos con rendimiento pues relativamente alto. Esto no quiere decir que siempre se comporte así, sino que al ser
una distribución estadística es igual que cuando lanzamos una moneda, ¿no? Dentro de la distribución estadística decimos si va a caer sol o si va a caer águila, pues va a ser del 50%. Si lanzamos 10 veces la moneda, vamos a encontrar que a lo mejor no cumple esa característica de que 5 veces salga águila y 5 veces salga sol. Pero cuando aumentamos el número de veces que la lanzamos, por ejemplo, si la lanzáramos 100 veces, veríamos que la distribución se acerca a 50-50. De esa manera también pasa en la educación. Si nosotros analizamos la totalidad de los alumnos de un mismo grado, podríamos tener que vamos a tener siempre los rezagados, los de un rendimiento promedio y los de un alto promedio. Em, pero aquí está el punto importante. Este modelo solamente es estadístico, no es una ley pedagógica tal cual. No significa que el 16% tenga problemas necesariamente de aprendizaje, ni que el 16% sean sobresalientes. Además, las distribuciones reales, ya llevándolo al aula, pueden ser asimétricas, multimodales o desplazarse según la dificultad de la instrucción. ¿A qué se refiere? Pues esta variabilidad, que si hay algo que es muy complejo, pues la mayoría va a salir bajo, ¿no? Si estamos evaluando algo de manera compleja. Si les ponemos un examen sencillo, pues la mayoría va a salir alto. Entonces no se respetaría esto. Hay muchos situaciones que afectan el comportamiento que aquí vemos de forma normal, ¿no? ¿Y cuáles son, por qué aparece esta variabilidad? Y aquí tenemos las situaciones por las que hay variabilidad dentro de nuestra salón de clase, que es por las capacidades cognitivas que tiene cada alumno, los conocimientos previos, la motivación y la autorregulación que tiene cada alumno, el contexto familiar que está viviendo el alumno, que pues también lo vivimos constantemente. Un alumno que vive un contexto familiar difícil, pues obviamente también va a repercutir dentro del salón de clase. También la asistencia a clase, su salud, el bienestar del alumno. También, como decíamos, los instrumentos de evaluación, si son fáciles, difíciles, promedio, y las oportunidades de aprender en y fuera del aula, ¿no? O sea, también un alumno que, por ejemplo, tiene padres que apoyan, ¿no? Y que aprende fuera del aula, o lo tienen algunos padres en cursos fuera del salón de clases, también eso cambia las situaciones. Entonces, dos estudiantes, como ya todos lo hemos visto, dos estudiantes pueden recibir la misma clase, pero no parten del mismo punto ni procesan la información de la misma manera, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva al efecto Matthew, ¿no? El efecto Mateo en español, pero en inglés, que es donde se escribió el artículo, es Matthew Effect. Y bueno, pues una investigadora, Nelly, describe que puede haber un alumno o un conjunto de alumnos A y un conjunto de alumnos B, en donde, por ejemplo, tienen un aprendizaje en el momento y ese primer aprendizaje que puede tener con leer rápidamente o tener dificultades para leer, puede hacer que cada vez se haga una brecha, que con el tiempo hay una mayor distancia entre las habilidades, conocimientos que tiene un alumno contra aquel que en el primer momento también tuvo una deficiencia, ¿no? Entonces, la forma de arreglar esta situación es que debe haber una intervención adecuada para eliminar el rezago previo y no seguir con diferenciación, esta brecha que puede haber entre los alumnos. Maestra Clara Alejandra, adelante, dígame. Perdón, profesor. Nada más una observación. Compañeros docentes, con Este, respecto a ¿Podría la... hablar más cerca? ¿Ya? Es que la escucho muy lejos. Perdón. Buenas noches, profesor. Nada más una observación. Compañeros docentes, por respeto al profesor y a todos nosotros, apaguen sus micrófonos porque no nos dejan escuchar. Entonces, la verdad sí es incómodo para el profesor tener que levantar más la voz y también para nosotros. Gracias, profesor.
Ah, ok. No escuché la interrupción, pero está bien. Gracias por la observación. Y bueno, entonces, este efecto Mateo o Matthew Effect también pues genera esa pues rezago, ¿no? Esa diferencia entre los alumnos. Entre más, digamos, problemas haya tenido durante su formación y que nadie haya hecho una intervención para hacer la corrección, cada vez va a ser más difícil volverlo a nivelar, volver a nivelar al alumno y cerrar las brechas de conocimientos, habilidades, destrezas e incluso valores, ¿no? Y bueno, este análisis también, en cuanto a la distribución, se ve dentro de un análisis que se evaluó con PISA 2022, por ejemplo, en matemáticas, donde vemos que el 31% de los estudiantes está por abajo del nivel 2, 69% alcanzó un nivel 2 y solamente el 9% alcanzaron niveles entre 5 y 6. O sea, lo que nos está diciendo este análisis comparado contra el comportamiento normal es que exactamente no se lleva de esa manera, ¿no? No se comporta de una manera normal, por lo menos en México. De hecho, pues estamos más hacia la izquierda, que son esta forma que es de prueba muy difícil, ¿no? Para nuestros alumnos la prueba PISA pues les resulta difícil, ¿no? Y por eso tenemos más alumnos del lado izquierdo que se podrían considerar como rezagados y menos del lado derecho que serían los sobresalientes, ¿no? Eh, bueno, más bien esto es del promedio de la OSD y luego si lo vemos en México todavía es peor porque dentro de los niveles 5 y 6 alcanzamos cero, ¿no? No tenemos alumnos en matemáticas dentro de los niveles 5 y 6 por lo menos en PISA 2022. Y pues mucho del análisis de las razones por las que se da tiene que ver con, pues a lo mejor la situación socioeconómica que viven los alumnos, pero también dice que no es totalmente la razón, digamos, de esta situación, porque aunque el 12% de estudiantes desaparecidos se ubicó dentro de el cuartil superior, o sea que el 12% de todos los estudiantes que sacaron las mejores calificaciones tenían situaciones socioeconómicas complicadas, ¿sí? Entonces, de hecho, esto ya es un análisis superior que no tiene que ver con la evaluación, pero más con el comportamiento del estudiante. ¿Qué es lo que nos hace salir de situaciones difíciles y por qué no todos salimos de la misma manera, ¿no? Se dice, hay personas que vivieron en situaciones de pobreza extrema y se volvieron multimillonarios. ¿Por qué no todos somos multimillonarios? O no todos los que estuvieron en esa situación de vida extrema se volvieron multimillonarios. Y la razón mucho tiene que ver con la actitud. Entonces, también eso ya nos lleva a otros análisis, pero pues también la actitud hace una diferencia muy importante entre nuestros alumnos. Y bueno, pues entonces, fíjense, aquí la pregunta ¿es inevitable tener alumnos rezagados? Entonces ahí tenemos que entrar con la definición de qué es un alumno rezagado y la definición de diversidad en el rendimiento. Entonces, aquí lo primero que tenemos que entender que siempre en nuestro salón vamos a tener alumnos diversos, eso es algo natural e inevitable, pero el rezago educativo grave no es inevitable. Bajo un buen sistema educativo, podemos eliminar las diferencias, como decíamos, a través de intervenciones adecuadas, y se puede lograr un alcance de un umbral mínimo de aprendizaje. Aquí ponen un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos con un semáforo marcado pues, los alumnos sobresalientes con verde, los alumnos rezagados con rojo y tenemos aquí pues un poquito más rojo, más naranja, ¿no? Hasta llegar a lo mejor a un amarillo por aquí y vemos todo este es el grupo con un bajo logro. Pero un grupo con alto logro, a pesar de que hay diversidad, o sea, todos son calificaciones diferentes, eh, todos los alumnos cumplen con los criterios mínimos de los objetivos de aprendizaje y de habilidades que queremos alcanzar, ¿sí? Entonces, no podemos evitar
la diversidad en el rendimiento, pero sí podemos evitar que existan dentro de nuestra clase alumnos rezagados a través, como decíamos, de intervenciones adecuadas y entonces guiarlos más hacia esta extrema derecha, que sería lo totalmente opuesto a esto que sería que la curva está al revés, hacia aquí como más dirigida a la derecha, y tenemos pocos alumnos rezagados o ningún alumno rezagado, alumnos promedio a altos, ¿no? Entonces eso sí es lo que podemos lograr. Ajá. Dice, ambos grupos tienen alumnos bajos, medios y altos, pero en el segundo grupo, incluso el más bajo, está por encima del umbral necesario para seguir aprendiendo, ¿sí? Y entonces ahí nos recuerda lo que decía W. Tyler. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos alcanzar? Entonces el objetivo debe estar situado en lograr que hasta el último del alumno logre por lo menos el aprendizaje, conocimiento, habilidad que queremos desarrollar de forma satisfactoria, ¿no? Entonces ahí está el punto. Entonces, ¿qué puede hacer la escuela más allá de solamente el profesor? Pues el objetivo no es que todos sean iguales, sino que todos puedan aprender, ¿sí? No, no es que todos tengan una calificación de 10, sino que logren aprender lo que queremos que aprendan. Y esto se puede hacer a través de la evaluación diagnóstica para conocer el punto de partida, una enseñanza diferenciada según necesidades o intereses, lo que decíamos de lo importante que es escuchar a nuestros alumnos, mediante apoyos y tutorías focalizadas para quienes presenten rezago, que es algo que no se hace de forma habitual, pero algunas escuelas tienen algunos programas de tutorías. Entonces, a lo mejor pensar en ese aspecto de realizar estas tutorías, ¿para qué? Para luchar contra el efecto Mateo, ¿no? O sea, estas tutorías son las intervenciones necesarias para luchar contra el efecto Mateo, ¿sí? O el Matthew Effect. También enriquecimiento y retos para quienes van adelante. Ahí tenemos lo que decían de las Olimpiadas, ¿no? Si bien no todos los alumnos pueden ir a las Olimpiadas, el darles retos a nuestros alumnos sobresalientes los motiva. Y bueno, seguimiento constante y evaluación formativa. Pues en resumen, aquí lo tenemos, la diversidad es diferente al rezago, ¿sí? No es lo mismo tener diversidad a tener siempre alumnos rezagados. La diversidad ese rendimiento siempre existirá de forma natural, pero lo que una escuela debe de tratar de minimizar y buscar las estrategias como puede ser el apoyo por tutorías, la cola inferior para que los alumnos logren los aprendizajes, aquí lo ponen indispensables, pero también pueden ser los aprendizajes prioritarios. A mí me gusta más decir los aprendizajes prioritarios, ¿no? Bueno, pues entonces es lo que tenemos que tener y bueno, pues otra vez nos lleva a que tenemos que tener las metas claras, entender la distribución para poder mejorar las diferencias, entender que las diferencias pueden acumularse. Entonces, si desde un inicio no ponemos solución, esto lo único que va a hacer es que cada vez el alumno pierda interés en la escuela y demás y pues termine pues incluso dejando sus estudios, ¿no? Entonces, también entender que hay múltiples causas, si bien hay que evaluarnos como maestros y saber qué responsabilidad tenemos, también entender y hacer un análisis crítico a través de saber de cada alumno cuáles son sus capacidades con las que llega, los conocimientos previos, cuáles son sus motivaciones y su autorregulación, cómo la lleva a cabo, si tiene algún problema familiar, si asiste o no asiste de forma frecuente, tener diferentes instrumentos de evaluación para ver cómo se comporta ante esos diferentes instrumentos de evaluación y entonces poder sacar nuestras conjeturas, ¿no? Bien, entonces ese es lo primero y primer punto que quisiera que tuviéramos claro. El hecho de que exista diversidad en nuestro salón no significa que tengamos que tener siempre alumnos rezagados. Si lo ponemos aquí ante el criterio estadístico, la curva de la normal se puede romper a través de un buen sistema educativo que nos ayude a intervenir a través de estas intervenciones, como pueden ser las tutorías, el apoyo de tutorías. Ujú.
Bueno, entonces ese es el primer punto que quisiera que tuviéramos claro. Podemos luchar contra el rezago, ¿sí? Y apoyándonos de los criterios de evaluación. Bueno, como segundo punto, una vez que tenemos claro que la distribución de nuestro salón puede llevarse de una forma normal, pero que a pesar de que se lleve de una forma normal, podemos intervenir y reducir el rezago, tenemos que pensar en realizar un tipo de evaluación guiado en muchos casos por el DUA, ¿no? Y pues aquí les presento, déjenme compartirles otra presentación. Ah, ¿Cuál es la de consejos? Aquí está. Entonces, ¿cómo aprovechar la variabilidad del aprendizaje, que de por sí, como les veíamos, es algo natural para mejorar la evaluación docente, desde la inclusión educativa y desde el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, ¿no? Y bueno, pues aquí otra vez vemos nuestra variabilidad, que es algo natural, pero también vemos que existe una evaluación tradicional y existe una evaluación que a través del DUA podemos pues diferenciar. Entonces, de forma tradicional, la evaluación es, todos hacemos lo mismo, todos nos evaluamos de la misma manera. Desde el punto de vista del DUA, tenemos que, queremos lograr el mismo aprendizaje, pero hay diferentes vías para demostrar que nosotros aprendimos. ¿Mm? Entonces, lo que decíamos, sí es necesario los exámenes, pero no todos los exámenes tienen que ser escritos, o no todos los exámenes tienen que ser de opción múltiple, ¿no? Entonces, diversificar la forma en que evaluamos para demostrar el conocimiento. Luego, en la educación tradicional, todos deben ser la evaluación al mismo tiempo y para todos, mientras que en el DUA nos solicita que sean evaluaciones flexibles en lo temporal y cuanto al tiempo no se trata de una competencia a evaluar. O sea, si no es importante para lo que estamos evaluando, no es qué tan rápido haces las cosas, sino a lo mejor estamos evaluando si tienes el conocimiento o si tienes la habilidad, pues el tiempo no debería ser parte de la evaluación. Es lo que nos dice el DUA. Ya sé que es algo contradictorio contra nuestra formación tradicional, pero pues sí es verdad. O sea, si el tiempo no es el factor más importante de la evaluación, pues no tendríamos que considerar. Luego, en la evaluación tradicional predomina el examen escrito. En la evaluación guiada por el DUA hay una diversidad de evidencias que pueden ser de forma escrita, oral, práctica, visual o a través de proyectos que también ahorita se generan mucho, ¿sí? También se evalúa en la educación tradicional, el resultado final es lo más importante, ¿no? El resultado. Mientras que, como vimos en las definiciones últimas que se mencionaban, lo más importante dentro del DUA es el proceso, el progreso y hasta el final el producto, ¿sí? En la educación tradicional se compara al alumno con el grupo, mientras que con ayuda del DUA lo que nos dice es que se debe contrastar con criterios de éxito de logros, o sea, contra muchas veces el mismo alumno, ¿no? Si va avanzando o va retrocediendo, el mismo alumno. En la educación tradicional, el error reduce la calificación, mientras que con la visión del DUA, el error informa para retroalimentar y mejorar. Entonces, incluso yo tengo ahí una conferencia sobre la importancia del error en la educación y que exactamente aquellas personas que más se equivocan son las que mejor les va en la vida, muchas veces porque tienen la oportunidad de corregir sus errores. Si no lo vemos como que el error es algo fatal y que no se puede mejorar, y que más bien el error es una oportunidad para, como decíamos, romper con esos ¿cómo se llama? Hoyos negros que tenemos en el conocimiento o situaciones que no aprendimos bien,
Eh, si no nos damos la oportunidad de equivocarnos, siempre vamos a tener ese error o esa idea equivocada. Entonces, es una oportunidad muy importante. Esto es básico, que hay que cambiar esa visión dentro de la educación. En la forma tradicional, la evaluación solamente es al final, ya sea de todo el curso o al final de las parcialidades. Y en el caso del DUA es un diagnóstico, un seguimiento, hay una retroalimentación y una reevaluación. O sea, hay un proceso más largo y en cierta manera podríamos decir que es una evaluación formativa, ¿no? Las ecuaciones en la forma tradicional hay adecuaciones cuando alguien fracasa, mientras que con el DUA la accesibilidad se incorpora desde el diseño, ¿no? Entonces, em, desde el momento en que nosotros como institución sabemos que hay un comportamiento en donde vamos a tener alumnos que van a necesitar un apoyo diferente, desde ahí se tiene que dar un plan, un diseño que nos permita hacer adecuaciones en el proceso, ¿no? Hace una retroalimentación durante el proceso. Eh, en la educación tradicional, el sobresaliente solamente obtiene 10, mientras que en el DUA se ofrece profundización, transferencia y desafíos adicionales para poder llegar a una calificación de 10. En la tradicional, el rezagado recibe algo más fácil para que, pues, por lo menos llegue a lo mínimo, mientras que en el DUAES recibe apoyos y andamiajes para lograr el mismo aprendizaje fundamental. O sea, lo que decíamos, de hay que dirigirlo a que cumpla con los criterios prioritarios, ¿no? Esa sería la idea de con el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Y bueno, y dentro de esto es que dentro del aprendizaje necesitamos mantener una flexibilidad de cómo vamos dando seguimiento a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante argumenta una postura utilizando evidencias pertinentes que pueden ser diversas, ¿no? O sea, no, la forma en que evaluamos puede ser a los alumnos que quieran hacer un ensayo, explicar lo que aprendieron o las habilidades a través de un ensayo, o también algunos pueden elegir la exposición oral, algunos pueden elegir la presentación comentada, o algunos pueden elegir el debate, ¿sí? Entonces, eh, s- lo pueden dejar a eso, al criterio del alumno, cómo se siente mejor para demostrar lo que ha aprendido, o incluso también pueden incorporarlo en diferentes periodos, ¿no? En diferentes periodos de un mismo evaluación del conocimiento, a lo mejor primero evalúo con un ensayo, luego con exposición, una presentación, un debate, pero también tenemos que ver si alguna de estas situaciones es más fácil para un alumno de acuerdo a sus necesidades o a la situación que vive, ¿no? Algunos son mejores escribiendo, algunos son mejores expresándose oralmente, algunos son mejores comentando y otros son mejores debatiendo. Ajá. Entonces, los criterios son comunes de acuerdo al logro y a pesar de que el objetivo es el mismo, o el constructo, aquí lo pone como el constructo evaluado, pero la temática es la misma. Este, Aquí ya me empezaron a... Ah, ¿dónde está? Ahí está, listo, ya está. Entonces, bien, entonces tenemos que para evaluar el progreso, por ejemplo, como les decía, no es contra todo el salón, sino contra el alumno mismo, ¿no? Tenemos al inicio una evaluación diagnóstica, que es el punto de partida, y luego tenemos una evaluación final, y vemos ahí entonces el progreso, ¿no? La ganancia que obtuvo el alumno. Aquí, por ejemplo, de 35 a 70, pues hubo un progreso de 35, de 65 a 80 de 15, de 90 a 95 de 5. Y entonces aquí se consideran tres dimensiones, que es el nivel de logro,
el progreso y el proceso, no solamente hasta dónde llegó, ni, sino también el proceso que siguió. Ujú. Y bueno, entonces tenemos así como categorías para los objetivos. Eh, Como decíamos, de acuerdo al análisis de el PISA 2022, podríamos clasificar a los alumnos porque esto es lo que nos ayuda de realmente hacer modificaciones, ¿no? El alumno requiere apoyo intenso, el alumno tiene conocimiento fundamental, alcanza los objetivos, aprendizajes prioritarios, puedo decir, o indispensables, eh, alcanza niveles de satisfactorios, utiliza adecuadamente el aprendizaje y el nivel 4 transfiere, integra, argumenta, crea y resuelve situaciones nuevas. ¿Mm? Entonces, como vemos, la evaluación no es solamente dar o meterlo dentro de una categoría, sino que esto nos da información para tomar una acción, ¿no? ¿Requiere apoyo intenso? Pues exactamente, tenemos ahí que hacer una intervención, un proceso de tutorías. Está en lo fundamental. Ok, podemos pedir a alguien que está dentro del avanzado que apoye al alumno para lograr un nivel satisfactorio. Y no todos los vamos a volver a avanzados, pero lo que tenemos que hacer es tratar de recorrer la gráfica hacia la izquierda. Si aquí tengo 5 alumnos, aquí tengo 10 alumnos, aquí tengo también 9 alumnos a lo mejor, y aquí tengo 3 alumnos, lo que trato es de que por lo menos la mayoría de los alumnos que tengo aquí se muevan hacia el nivel 2 y algunos del nivel 2 se muevan al nivel 3 y uno por lo menos se mueva al nivel 4. Esto es lo que nos va guiando como maestros si estamos haciendo casi de todos, como decíamos, del lado derecho, ¿sí? Bueno, entonces, pues aquí está una arquitectura para la evaluación inclusiva a través primero del diagnóstico, luego tenemos que identificar cuáles son las barreras que podrían pues afectar al estudiante, ¿no? Dentro de su diversidad y todas las complejidades que pueda tener. Luego tenemos que analizar, de acuerdo al DUA, los múltiples medios de implicación, representación y acción o expresión de su conocimiento y aprendizaje. Se debe hacer una evaluación formativa que nos permita hacer esta como clasificación y saber si estamos avanzando o retrocediendo. Y eso nos da una herramienta para hacer cambios y a generar nuevas oportunidades y apoyos, hacer ajustes, hacer andamiajes y todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Pues para lograr el objetivo, que es una evaluación de logros que nos lleve a un enriquecimiento y verificar que estamos avanzando, ¿no? Dentro de estas capas de evaluación que nos dice como tal que nos ayuda el DUA, está la profundización a través de problemas complejos, transferencia, investigación, creación de innovación, estos apoyos de andamiaje que es a través de ejemplos y modelos, organizadores gráficos, apoyos visuales, segmentación de instrucciones y tiempos flexibles. Y pues una que sea accesible para todos, esta capa universal, que es actividades claras y significativas, diversidad de formatos, lenguajes inclusivos y diseño de accesibles de inicio. Ajá. Entonces, volvamos a decir, son el mismo objeto del aprendizaje, lo que queremos lograr, el objetivo que nos planteamos, pero la diferencia es que podemos tener múltiples caminos para lograr demostrar ese aprendizaje. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para saber si estamos haciendo pues la aplicación correcta del DUA? Sería, ¿qué aprendizajes fundamentales quiero que logren? Otra vez, eso nos lleva a lo que habíamos dicho del objetivo. ¿Qué evidencias que podrían demostrar que estoy alcanzando el objetivo que me planteé? ¿Qué barreras podrían impedir que algún alumno pudiera demostrar? Entonces eso ya nos pone a pensar, a decir, a lo mejor
la pregunta 2 la puedo enriquecer, porque a lo mejor necesito una evidencia que no tenga esas barreras, que no provea de barreras al alumno, ¿no? Entonces, que es como una regulación también con la pregunta 2. La pregunta 4, ¿qué alternativas de expresión puedo ofrecer? La pregunta 5, ¿qué apoyos andamajes necesito incorporar para una vez hacer las modificaciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Siguiente, ¿cómo voy a reconocer los procesos, no solo el resultado? ¿Sí? O sea, ¿qué indicadores me van a permitir analizar el proceso? ¿Qué oportunidades de profundización ofreceré a quienes ya lo dominan? O sea, no solamente quedarme con los alumnos que necesitan alcanzar los aprendizajes prioritarios. ¿Qué pasa con los alumnos sobresalientes, ¿no? ¿Qué oportunidades le estoy haciendo para que ellos todavía se desarrollen sin un techo, digamos, sin ponerles un techo nosotros mismos? Pues entonces, en resumen, podríamos decir aquí, la variabilidad siempre existirá, es parte natural de las diferencias humanas. Eh, no es una sola causa lo que genera esta variabilidad. Hay diferentes factores. Estas diferencias pueden reducirse a través de un buen acompañamiento de una enseñanza efectiva. Hay que buscar desplazar la curva hacia la derecha. La evaluación puede transformarse, ¿no? A través de esa evaluación diagnóstica que nos permita generar una guía para retroalimentar al alumno, apoyarlo, tutorarlo, y de esa manera generar una mejora continua. ¿Para qué? Para lograr la meta que aquí se ejemplifica como clara, que todos aprendan y alcancen los aprendizajes fundamentales. Aquí es otra vez como que no nos ponemos de acuerdo con qué palabra, pero es exactamente cuál es el mínimo necesario, qué es lo que yo como maestro voy a garantizar que todos mis alumnos, cuando salgan de mi aula, cuando salgan de mi grado, van a tener mínimamente esos conocimientos, que son base para ir generando pues el efecto Matthew, pero de forma positiva, ¿no? De que cada vez se le haga más fácil ir aprendiendo y ir mejorando, ¿no? Esa es la pregunta. Tengo un artículo que les recomiendo mucho que tiene que ver, que está en la revista del IAPEN, donde viene exactamente cómo identificar aprendizajes prioritarios de matemáticas desde primero hasta sexto de primaria, y ahí hay algunos criterios que como que te ayudan a identificar los aprendizajes prioritarios. Eh, y se ve cómo entonces eh, el que el alumno aprenda bien en primer año ayuda a que en segundo año se facilite, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y, no, y otra vez ahí se visualiza muy claro el efecto Matthew, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, vuelvo a decir, lo que quiero ¿cuál sería como el resumen, el punto más importante que tenemos que recuperar de estas imágenes? Es que nos podemos ayudar al momento de diseñar nuestra evaluación de el DUA, ¿no? Del diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Y eso, apoyándonos de todo lo que es el DUA, nos va a permitir generar una evaluación diversificada y que ayude a eliminar las barreras que podría tener el alumno para demostrar sus conocimientos y actitudes, y además ayudarnos a nosotros como maestros a ver cómo podemos intervenir, ¿sí? ¿Qué les parece? Damos tiempo para 3 comentarios, para no, porque les digo, esta es una muestra rápida de todo, para no retrasarnos. Maestra doctora Magdalena, adelante. Antes de que empiecen a comentar, quiero entrar yo y hay muchos comentarios, doctor, por ahí en el chat, que yo creo que ni vamos a acabar de leerlos, pero nos están pidiendo mucho la infografía, que acaba de presentar, ¿nos la podrá compartir por ahí, doctor, por favor, mientras le hacen los comentarios? Mira, ahí está Diana diciéndole, por favor, sí. Sí, hay más infografías ahorita que tengo, que últimamente he estado trabajando mucho porque creo que
se visualiza de una mejor manera con infografías. Entonces, sí, ahorita las comparto todas, ya cuando vaya terminando, las subo todas para que puedan tenerlas a la mano. Pero les digo, no echen en saco roto la solicitud que puedan hacer del curso o incluso en menor tamaño un taller para que realmente ejemplifiquemos cada uno de los procesos de acuerdo a lo que viven en el aula, ¿no? Porque ahorita estamos con muchas cosas muy teóricas, a lo mejor que pueden decir, "Ay, pero ¿cómo voy a aplicar eso, no?" Entonces, ya cuando lo vemos en la realidad, pues todavía queda más entendido, ¿no? Pero adelante, maestra, doctora Magdalena, adelante. Gracias, gracias. Mire, estoy completamente de acuerdo con usted. Me gustaría realmente que no será un sueño guajiro que tengamos en las escuelas, porque desafortunadamente es la realidad en la que vivimos y enfrentamos. El que ahorita se esté ya trabajando con el diseño universal ya está normado también en la Ley General de Educación, donde nos está diciendo por qué se debe de implementar el diseño universal en las aulas. También los ajustes razonables, que ya son más complicaditos, pero si bien es cierto, lo que usted acaba de darnos es como, como una receta de cocina. No, Le voy a es decir por qué, una... le voy a decir por qué, Ajá, permítame, sí. en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque nos está dando pautas a seguir para realmente conformar desde nuestras trincheras, vamos. Esta evaluación formativa tomando en cuenta toda esa parte de la inclusión, ¿sí? Sí, es bien cierto todo lo que usted dice y nos está pegando horriblemente el rezago educativo y los pretextos, la pandemia, ¿no? La pandemia. Pero apenas no hace mucho yo conformé comunidades de aprendizaje y esto me estuve dando cuenta que en las escuelas en donde yo estuve aplicándolas o haciéndolas o conformándolas, los compañeros maestros no conocen los procesos, ¿sí? De la lectura, de la escritura, de las matemáticas, o sea, no los conocen. Entonces, no nada más es un rezago educativo que viene de nuestros educandos, es un rezago educativo que se tiene, realmente también de la parte formativa que se supone que somos nosotros. Entonces, he ahí la situación y más que eso, agréguele el desconocimiento de la normativa de la inclusión educativa. Porque muchos compañeros o muchos de nosotros no conocemos realmente o porque decimos es mucho lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cómo yo voy a diversificar? ¿Cómo yo voy a ser un maestro inclusivo? Como tú no tienes 26, 36, 46 chamacos, se te hace fácil. Pero bueno, si todos los docentes estuviéramos bien definidos dentro de nuestra aula y con la corresponsabilidad que nos compete, realmente conociendo lo debido y por haber en nuestra formación y lo que vamos a hacer en la evaluación diagnóstica o en el contexto socioeducativo, lógicamente que nos vamos a ir así como usted nos pone al final. La parte diagnóstica, la parte del proceso, ¿sí? Y lo que nosotros obtuvimos como ganancia. Si Mm, realmente todos lo entendiéramos así, híjole, es lo que necesitamos aquí en México. Yo a veces me estreso mucho y le decía hace rato, no es como un sueño guajiro, pero sé que en algún momento lo voy a lograr, porque ha costado mucho trabajo y sin en cambio, así como tengo compañeros que no conocen nada, nada, nada de la docencia, tengo compañeros que, híjole, mis respetos, que he aprendido mucho de ellos y que digo, yo quiero ser como ellos, como ellos cuando sea grande, ¿no? Pero es bien importante el seguir aprendiendo, el seguir motivándote y la verdad, pues ojalá y todos los que estamos aquí hagamos un gran compromiso y empecemos a chambearle como tiene que ser. ¿Es cuánto? sí. Gracias, doctora. ¿Por qué yo decía cuando usted dijo que era una receta que no era una receta? Porque, bueno, las recetas son
para cocinar. Ya sé que en el sector educativo lo hemos aplicado de otra manera, ¿no? Con esto de sin recetas, ¿no? Pero la situación es que más bien esto yo lo considero, bueno, en diferentes conferencias, cuando he visto lo que es una metodología, explico cuáles son las diferencias entre un plan, una estrategia, una estrategia metodológica, una metodología, una estrategia metodológica, una metodología y ay, ahorita se me fue, que es ya la aplicación de la habilidad específica. Entonces, digamos que esto es una estrategia. ¿Eso qué quiere decir como tal? Que todavía no está sistematizada al 100% y que puede sufrir cambios, ¿sí? Entonces, es como podríamos decirlo que es como una guía, pero dependiendo del contexto en que ustedes viven y de la situación, ustedes pueden hacer ajustes. Los múltiples ajustes que se puedan hacer a la guía que estamos dando, eso ya lo va a transformar en una metodología. Y entonces sí, cuando sea una metodología, demos clases en China, Japón o Roma o donde ustedes quieran, va a funcionar. Pero Así es, digamos que está en perdón, el perdón, nivel de estrategia. ¿qué cree Sí. que ya hay cambios en el diseño universal y ya está el diseño universal contextualizado, el DUAC? Sí, yo no estoy hablando del DUA Entonces, porque a vamos lo a que ir yo un voy con salto. usted, o sea, a lo que yo voy Ajá. con usted, lo que usted nos está diciendo, de acuerdo a nuestro contexto, es como nosotros vamos a ir haciendo sus ajustes, vamos a ir sacando esas variantes y a lo mejor vamos a ir dándole forma y sentido a toda esta problemática. Y entonces vamos con el siguiente nivel, porque aquí estamos aplicando, les decía, primero era entender que el rezago se puede atacar, ¿no? Y que la evaluación es parte importante para atacar el rezago, ¿sí? Segundo, que una guía que nos puede ayudar es el DUA. Pero además de eso, tenemos que concientizarnos de que vivimos en la época, la edad del conocimiento, donde incluso la inteligencia artificial ya es parte del día a día. Entonces, bajo ese criterio, todavía actualizamos un poco más la evaluación en el DUA, incluyendo la tecnología, que obviamente esto nos guía hacia irnos preparando hacia un futuro de cómo podríamos evaluar, no solamente quedarnos en la actualidad, que la actualidad sí tiene que ver con lo que usted menciona del DUA y un DUA ya más sistemático, sino que también ver qué es lo que viene para el futuro. Entonces, en ese aspecto, les comparto esa situación. Ya agregando la sociedad del conocimiento. Ajá, y la inteligencia artificial, ¿no? Bajo estos criterios de ingresar dentro de la evaluación, estas dos premisas, pues debe haber un nuevo paradigma de evaluación, donde antes, como ya vimos de forma tradicional, lo que queríamos evaluar era una respuesta, había un problema y queríamos que nos dieran la respuesta y con esa respuesta correcta ya dábamos nosotros una calificación y entonces principalmente se evaluaba el producto final. Ahora, bajo estos paradigmas, el modelo la sociedad del conocimiento nos dice que primero tenemos que evaluar si el alumno comprende. Una vez que comprende, si puede, con esa comprensión de la problemática o de la situación que estamos planteando, si le permite planear una solución y eso nos lleva a una creación donde esa creación es una propuesta para dar una solución, que el mismo alumno pueda verificar si esa propuesta es correcta o no y además pueda proponer una mejora ante diferentes escenarios que le permita innovar y esa innovación que él pretende la pueda defender, ¿no? Decir por qué sí es la mejor opción, ¿sí? Y además la pueda transferir, ¿sí? Entonces, antes, cuando evaluábamos, pues exactamente como no estaba tan el conocimiento al alcance de nuestras manos, lo más importante era dar una solución. Ahora no solamente es dar una solución,
sino evaluar si esa solución es la única, qué otras alternativas tiene, si podemos mejorarla, si podemos innovar y si además podemos transferirla, ¿no? Defenderla y transferirla. Entonces aquí nos habla sobre 6 dimensiones clave para la evaluación que vienen bajo estos preceptos: el proceso, que es cómo llegó a la solución el alumno, qué estrategias, decisiones, interacciones, sus herramientas y análisis utilizó para resolver el problema. El producto que logró cumple con la funcionalidad, resuelve realmente el problema. Evaluar la eficiencia, con qué tiempo y recursos lo consiguió. La relación aquí, a través de la eficiencia, hay una relación entre la calidad y el tiempo y recursos. Eso nos lleva también a evaluar la calidad, qué tan correcta, rigurosa y útil es y una autonomía de criterio que puede explicar, defender, verificar y mejorar el producto con tecnología, juicios críticos, ética y comprensión, ¿no? Entonces, ya la IA incluso puede ser parte, un elemento, una herramienta que nos permita hacer la evaluación y también analizar si tecnologías para resolver problemas complejos se evalúa principalmente cómo lo utiliza, porque la IA te va a dar posibles soluciones, pero ahí lo más importante es la solución adecuada o la mejor. También evaluar el desempeño autónomo. El estudiante demuestra sus conocimientos, fundamenta sin asistencia tecnológica y se evalúa la comprensión profunda y básica, ¿no? En este punto, eso nos permite evaluar mejor al alumno. Ambos desempeños son necesarios para complementarse. Entonces, cuando evaluamos ya utilizando la tecnología y en este caso la IA, ¿para qué usamos la IA? Debemos ver cuáles son los objetivos claros y la consulta y apoyo. ¿Qué instrucciones dio el alumno? La calidad de sus prompts y las preguntas que efectuó. ¿Qué respuestas aceptó o rechazó? ¿Por qué? Los errores que encontró. ¿Qué modificó e integró? ¿Qué decisiones fueron suyas y qué decisiones fueron de la IA? Entonces eso nos lleva a evaluar niveles de logros de los alumnos, si solamente reproduce, si resuelve, si optimiza, si innova y si transfiere. Entonces, dentro de este punto, es importante considerar lo que ya decíamos del DUA, que nos decía el DUA, ¿no? Si bien la eficiencia es importante, el tiempo puede ser algo que debemos de analizar si consideramos o no. Si dentro de nuestra evaluación el tiempo no es lo más importante, podemos retirarlo, ¿no? Aquí no nos importa tanto el tiempo, sino más bien la eficiencia con todos los elementos que tiene a su disposición que logró obtener, ¿no? Y eso nos lleva incluso a ciertas situaciones, ¿no? Dentro de lo que decía el DUA, debemos de tener instrumentos diferenciados, entonces eso también nos lleva hacia la eficiencia, con las ciertas barreras o las ciertas limitaciones que pueden tener algunos alumnos, este, que es con lo que logran, ¿no? Entonces eso ya ese análisis de eficiencia nos ayuda muchísimo para, pues, nivelar, ¿no? Los diferentes factores. Y eso, pues, nos lleva otra vez a través a una propuesta, ¿no? Ustedes la pueden modificar, pero es una propuesta de rúbrica integral de evaluación que tiene que ver con las diferentes dimensiones, que es el proceso y estrategias, la producción y solución, la calidad y rigor, el uso tecnológico de las diferentes tecnologías al alcance, la eficiencia, la innovación y la autonomía o defensa. ¿Mm? Y bueno, pues como decían, de repente nosotros tenemos que demostrar también como maestros qué se hizo, ¿no? Y aquí lo interesante es que sí hay un producto, pero también hay una bitácora. La bitácora nos ayuda a entender el proceso que siguió el alumno, ¿no? El producto es simplemente la solución final que resuelve el problema, pero la bitácora nos dice qué decisiones tomó, qué herramientas utilizó, si todo la inteligencia artificial, qué prompts aplicó,
cuáles fueron los errores e iteraciones, o sea, cuántas veces volví a modificar lo que ya le había dado la IA, diciendo, esto no es lo que quiero. A ver, te explico nuevamente, ¿no? Por ejemplo, o ¿cómo se llama? Sí es interesante lo que me dices, pero lo quiero con esto, ¿no? Entonces, eso son las iteraciones, las fuentes y mejoras. Y finalmente la defensa del alumno, explicarlo de forma oral, donde demuestre comprensión y pueda responder preguntas y críticas. Entonces, pues ahí ponen un ejemplo de defensa y qué preguntas nosotros como maestros podremos hacer al momento de que el alumno haga la defensa. Y bueno, pues ya aquí en resumen tenemos el ciclo de evaluación continua, que es si el alumno comprende, si el alumno puede planear, crear, verificar, mejorar, innovar, defender y transmitir. Ajá. Y bueno, pues, ¿qué logros podemos tener con este enfoque de evaluación? Evaluaciones más auténticas y significativas, mayor inclusión y equidad del mismo objeto, diferentes caminos, desarrollo de competencias para el siglo XXI con las inteligencias artificiales, estudiantes más críticos, más autónomos y más innovadores, y por lo tanto productos de mayor calidad y valor social. Ujú. Entonces, pues aquí, ¿cuál es la idea principal de esta infografía? Pues entender que vivimos en la sociedad del conocimiento y entonces ya el hecho de que nosotros podamos responder la pregunta no significa que ya hicimos el trabajo. Sí, antes simplemente teníamos que responder a la pregunta. Ahora tenemos que dar diferentes opciones de respuestas que nos permitan mejorar, innovar y además que podamos defender lo que nosotros proponemos y transferirlo. ¿Sí? Entonces ya no es suficiente con dar una respuesta correcta, sino ir más allá, que exista calidad dentro de nuestra respuesta, que exista una eficiencia, una innovación, algo diferente, ¿no? Porque pues la inteligencia artificial te va a decir lo que hay, de acuerdo a los diferentes bases de datos que ella puede consultar. Pero entonces ahí llega la creatividad, la innovación, que son todo esto, pues con el afán de que nuestros alumnos se encuentren mejor preparados para el futuro, que es en el trabajo, cuando se enfrenten a estas situaciones, eso, no, ya no les van a pedir, dame la respuesta, ya va a haber muchas gentes, muchas inteligencias que les van a dar una respuesta. A decir, ¿y ahora cómo lo haces más innovador? ¿O cómo lo haces en menos tiempo? ¿O con menos recursos? ¿No? Y además que puedan presentar y defender sus ideas, ¿no? Eso es a lo que se van a enfrentar, pues, nuestros niños, niñas, jóvenes y demás, ¿no? En ese futuro. Y bueno, pues no acabamos aquí porque incluimos esta idea de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías que vienen a cambiar nuestro mundo, pero también tenemos que existe ya diferentes tipos de evaluación, ¿no? Diferentes tipos de evaluación que tenemos que considerar. Por aquí tengo, ¿dónde está? Hay una imagen que pueden encontrar incluso en internet. Ya no puedo compartir. Están acá. Hay una imagen que pueden ver en internet que es esto, que tiene los diferentes tipos de evaluación y que nos da diferentes enfoques, ¿no? El enfoque metodológico, el estándar de comparación, extensión, agente evaluador, finalidad o función, momento. No son todos los tipos de evaluación, son solamente algunos enfoques. Cuando hablamos de enfoque, ¿qué quiere decir? Que estamos describiendo lo mismo, pero centrándonos en diferentes partes. Siempre lo explico de esta manera. Una persona, si nos enfocamos en su cara, podemos decir qué tipo de ojos tiene, qué tipo de nariz, qué tipo de boca. Si nos enfocamos en sus pies, qué tipo de uñas, cuántos dedos tiene, si es grande, pequeño, chico el pie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del enfoque hacia el cual nos dirigimos, podemos tener diferentes formas de describir lo mismo. En este caso, la evaluación. Entonces, ¿en qué nos enfocamos en un caso? Pues puede ser en su finalidad o funcionalidad, que aquí está la formativa, que puede ser, la vamos a utilizar para diagnosticar, la vamos a utilizar para formar o simplemente de manera sumativa, ¿sí? Entonces,
esa es por finalidad, agente evaluador. Vamos a hacer una evaluación interna, vamos a hacer una autoevaluación, una heteroevaluación, una coevaluación o una evaluación externa, ¿sí? Entonces, volvemos a ver a lo mismo, son evaluaciones, nada más que con enfoques diferentes. Entonces, eso lo metemos a la licuadora. También por aquí tenemos, déjenme, tenía acá, evaluación a todo nivel. Ah, caray, creo que la perdí. No se preocupen, aquí la buscamos. Mm, Pero esta tiene muchos años, ¿no? Que la utilizaba. Evaluación a todo nivel. Esta evaluación a todo nivel tiene un enfoque constructivista desarrollada por el doctor José Lorenzo Sánchez Álvarez y nos da otro enfoque totalmente diferente que casi ni lo usamos, ¿no? Es poco conocido, que tiene que ver con un enfoque de acuerdo a la formalidad de la evaluación. Existe evaluación informal y este diagrama me gusta mucho porque, pues, por ejemplo, te pone ejemplos de la informal, que puede ser observación de las actividades realizadas por los alumnos, y luego te pone los instrumentos o las herramientas para hacer una evaluación informal, como puede ser el registro de anecdotario, la lista de control, el diario en clases, ¿no? Pero dentro de la formal, lo habitual que son las pruebas o exámenes, y las pruebas y exámenes se pueden dividir en exámenes estandarizados o exámenes formulados por el docente, ¿sí? Pero pues me gusta mucho porque este diagrama, esta infografía también se puede decir, porque nos dice, nos da herramientas diferenciadas, ¿no? También una evaluación formal puede ser a través de un mapa conceptual o a través de una evaluación del desempeño o ejecución o a través de, dentro de ese desempeño de escalas, de rúbricas, ¿no? Entonces, nos da una gama de posibles formas de evaluar desde lo informal, que puede ser preguntar, hacer una pregunta directamente al alumno y dar una lista de cotejo, hasta lo más formal que pueden ser los exámenes estandarizados, ¿no? Entonces, también esto lo metemos dentro del análisis de los diferentes tipos de evaluación y entonces eso nos lleva, permítame un tantito, 3 al 4, y este el 4. Que es una evaluación más completa. Aquí está. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos mencionado, mire, los tipos de evaluación, metodológico, estándar de comparación, momentos, extensión, calidad o función, agente evaluador, forma. Aquí de la formalidad metemos el tipo de formación por informal, semi informal y formal. Bueno, entonces agregando dentro de los procesos evaluativos esto, pues ya nos queda una evaluación de esta manera, donde ¿qué evaluamos hoy? El proceso, el producto, la eficiencia, la calidad, la innovación y la autonomía a través de diferentes momentos y fases, digamos, ¿no? Entonces, aquí ya nos plantea que en la sociedad del conocimiento y con la IA, el aprendizaje se evidencia a través de estas 6 dimensiones y las técnicas e instrumentos, como son los informales, semiformales y formales, nos llevan a un ciclo de evaluación integrado más completo, donde ya metemos comprender, planear, crear, verificar, mejorar, innovar, defender y transmitir a través de los diferentes tipos de evaluación que se pueden hacer a cada caso, técnicas clave que podemos utilizar para cada punto y las preguntas clave que nos pueden ayudar
para saber qué es lo que estamos haciendo. De esa manera cumplimos con podemos generar las evidencias a través de un portafolio digital de aprendizaje que registra todo el proceso, desde el diagnóstico, la estrategia, las diferentes versiones de soluciones, la retroalimentación, las referencia. Y entonces eso nos permite ver los roles dentro de la evaluación que puede jugar el docente y nos permite integrar a diferentes momentos, ajá, que se deben de llevar a cabo, la finalidad, el agente, el estándar, la formalidad, la metodología de la extensión y qué es lo que se va a evaluar, permitiendo generar esta rúbrica final donde ponemos otra vez cuánto le damos al proceso y estrategia para resolver el problema, el producto o solución que se dio, la calidad y el rigor que se siguió, el uso de diferentes estrategias utilizando la tecnología, la eficiencia que se obtuvo, la innovación y la autonomía y defensa de la transferencia, ¿no? Y entonces, como esto ya nos da una guía, vuelvo a decir, este me gusta mucho, porque ya viene como los diferentes tipos de evaluación que podemos utilizar y las técnicas que podemos utilizar para evaluar, ¿no? Sí. Entonces, esto, pues, digamos, ay, pero no es lo mismo evaluar en preescolar que en primaria, que en secundaria, que en preparatoria, en universidad, en posgrado, ¿no? O sea, no se puede aplicar esto de la misma manera. Entonces, ay, no se preocupen, ahorita vemos esa situación. ¿Dónde está? Cuatro, cinco. Bueno, lo siguiente era presentar un protocolo de evaluación que se diseñó para que, como una guía que les pueda ayudar a aplicar esto que les enseñé, pero por el tiempo no creo que me dé, entonces, para mostrarlo. Entonces, les digo, el protocolo, si tienen la oportunidad de solicitar el curso, ahí lo analizamos porque sí son muchas hojas de protocolo y yo creo que no vamos a tener tiempo. Pero entonces me salto a esto que les decía de que cómo se aplica diferenciando por el nivel educativo, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, para preescolar tenemos las fases, ¿no? Que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces las ponemos aquí como etapas y pues, en el preescolar, ¿cómo podríamos diagnosticar? A través de la observación y el juego, ¿sí? ¿Cómo podríamos ver si el alumno está comprendiendo? O a través de preguntar al alumno, hacer una descripción de si entiende la situación, ¿sí? Es muy oral en preescolar. Luego, que el alumno te pueda decir qué hará, eso es, ya el alumno está planeando, desde el momento en que te va a decir qué va a hacer, ya está planeando, ¿sí? Luego, cuando es el proceso de crear, es construir una representación de lo que hará, ajá, ver, que el mismo alumno vea si funcionó o no funcionó, ¿sí? Puede intentarlo nuevamente de alguna otra manera, puede preguntarle si puede imaginar alguna otra forma de resolver lo que se está planteando, que el alumno pueda explicarte qué es lo que hizo, el problema, que lo pueda aplicar a otro juego. Ajá. Y entonces ya nosotros evaluamos el progreso, ¿sí? Mucho del uso de la inteligencia artificial, pues es que nosotros mismos podemos recopilar lo que él nos está describiendo y a lo mejor empezar a meterlo, pero ya eso es un extra, digamos, ¿no? Luego tenemos aquí en primaria, pues el diagnóstico lo podemos hacer a través de los saberes previos, el comprender a través de que el alumno puede identificar el problema y ahí ya no solamente es decir qué hará, sino que lo ordene en pasos, ¿sí? Entonces ya elabora una solución, ya no es representarla, sino que ya elabora una solución. Eh, Revisar a través de esta solución, a través de los pasos, a través de esa guía, hacer una retroalimentación nosotros como profesores que nos permita hacer correcciones, ¿sí?
Eso le permite proponer una alternativa al alumno, no es ya crear algo diferente, sino es proponer una alternativa, explicar por qué propone eso, en qué se basan esas decisiones y nosotros mm, situarlo en un nuevo contexto. A ver qué pasa si cambiamos esto, ¿no? Entonces, que él puede explicar, bueno, pues si cambiamos esto, puede pasar, ¿no? Y entonces otra vez evaluamos proceso más los logros alcanzados. En la secundaria ya evaluamos sus conocimientos y habilidades previas, no solamente es identificar problemas, sino que él mismo lo pueda analizar sin apoyo, ¿no? Se puede decir, y que diseñe. Creo que se me fue la señal. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí lo doctor. escuchamos, pero no se ve la ¿Me escuchan? presentación. Sí se escucha, Sí, se profesor. Hola, escucha, pero no lo vemos. ¿no me ven? Ya ahora sí. Sí, ya está la Ya, Ya. ya pantalla. se ve. Sí. Ok. Parece que hay un problema ahí con internet. Una disculpa. Bueno, entonces, pues para no alargar en explicar todo, pero pues como ven, estas etapas que se plantean son diferentes dependiendo del nivel educativo y pues en cierta manera es progresivo y nos invita a que cada vez el docente se vaya como que haciendo menos actividades de tutoría y acompañamiento del alumno e incluso en posgrado ya es mucho de dejarlo libre y ¿cómo se llama? Y reflexionar por sí mismo. Entonces, eso se va considerando y eso nos lleva a mm, la ponderación, ¿no? O sea, veíamos que había una rúbrica que nos podría ayudar para saber cuánto le damos en porcentaje y también dependiendo del grado y de la edad, pues en cada una de las dimensiones le damos un porcentaje diferente. Entonces, vean, en preescolar el uso de tecnología no es como tal parte del alumno, sino que el maestro puede, ¿cómo se llama?, utilizar la IA para mostrarla a los alumnos, pero no es como que ellos la manipulen directamente. Ahí el maestro participa como un mediador, digamos. Y conforme pues va aumentando, pues le puedes dar otro valor, ¿no? Va aumentando digamos, el uso ya más personalizado del alumno de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, como dice aquí un principio clave, a medida que aumenta el nivel educativo, se incrementa la exigencia de la calidad, la innovación y la autonomía, manteniendo el proceso como base del aprendizaje. Entonces, vuelvo a decir, pues es una guía, ¿no? No es la receta, como decía la maestra, no es la receta absoluta, no es una metodología estandarizada, es una estrategia que nos puede ayudar pues para aplicarla a nuestro contexto y hacer modificaciones, ¿sí? Para que quede claro. Entonces, pues esta es la propuesta que les decía, ¿no? Que por parte del CredoMex generamos en cuanto a una evaluación que sí es inclusiva, que sí se basa mucho en los procesos y sobre todo en saber si vamos avanzando o retrocediendo, pero que también se basa en que vivimos ya en una época de acceso al conocimiento directo, ¿no? Como dicen, al alcance de nuestros dedos, en la sociedad del conocimiento y que pues ya cada vez la tecnología está de forma más sencilla al alcance de todos, ¿no? Incluso en el celular ya traen la inteligencia artificial en el celular los alumnos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues más que hacerla una enemiga, pues como vemos, dependiendo del grado educativo, por eso incluso en diferentes naciones están diciendo que hay ciertas edades para utilizar la inteligencia, ¿no? Dependiendo del grado educativo, pues vamos introduciéndola de forma paulatina, pero pues es eso, ¿no? Es como, este, si dijeras, bueno, pues le voy a enseñar a un doctor cómo se opera un cerebro en Egipto,
y no le voy a dejar utilizar toda la tecnología que hay, ¿no? Pues obviamente que lo mejor es que utilice toda la tecnología disponible para poder operar con mayor eficiencia y eficacia. Pues así, los alumnos ante una problemática y situación deberían tener a su disposición diferentes elementos. Les podemos enseñar qué pasa si carecen de uno y cómo podrían resolver el problema si carecen de algún instrumento. Eso también es parte de la evaluación, podría ser. Pero bueno, lo dejo, vuelvo a decir, a su criterio, a su contexto, a su realidad y a su experiencia. Pues bien, no sé si quisieran hacer alguna reflexión última o hacer alguna serie de preguntas. Tenemos 10 minutitos. Y les dije, pues fue realmente muy rápido, me traté de apurar porque había muchas cosas que hacer. Les dije, me salté el protocolo porque son muchas hojas, pero pues espero que les haya gustado y que pues primero les dé una visión general de lo que se hacía, de la situación que está en la actualidad ya aplicándose del DUA y de lo que puede ser el futuro de la evaluación y cómo lo podemos ir implementando. Muchas gracias. Doctor, nada más una pregunta, voy a decir que cómo pregunto, ¿eh? Este, ¿Nos Adelante. podría compartir alguna liga sobre la revista Dispen que dijo? Sí, bueno, Que incluso era para que sobre... la busquen directamente, Ahí no se escucha bien. Pero ahí lo ahí, está ahí, viendo, ahí ya lo escucho. ahí está, ¿no? Aquí me estoy mostrando el IAPEM, Ujú, le dan clic ven, y luego aquí, que es el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México, ven. y ahí buscamos lo que es eh, Abajo, doctor, en la página principal estaba hasta ay, abajo caray, revista ¿dónde y está? AP. Me meto. Sí, no, es que estoy tratando de cerrar, no veo el tachecito de aquí, no veo el tachecito de este. A ver si ya mejor. Sí, aquí donde dice programa editorial y buscamos la revista. Incluso les va a servir porque hay mucho documento que es gratuito, digamos, no solamente de mi persona, sino de otros investigadores, ¿no? Entonces aquí buscamos lo que dice revista IAPEM Ujú, muy bien. y no me acuerdo en qué año fue que escribí, pero creo que aquí está de Ya los la mandó últimos Luana, doctor. años. Doctor Yasunari, Luana ya nos Y hizo favor de mm, colgarla aquí en el chat, en el ¿cómo? de la sesión. Ya la Aquí está. Luana, la profesora Luana, Muy ya bien. nos colocó la revista. Mm, Perfecto. Entonces aquí está la revista, es la 115. Y bueno, pues ya gracias, Luana, por compartirla. Y ahí está el artículo de aprendizajes prioritarios desde primero a sexto, de primero creo que es el último. ujú, Y aquí está, aprendizajes prioritarios para matemáticas de primero a sexto grado de primaria mexicana. ok, Entonces, le ahí lo agradezco. puede visualizar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. muchísimas gracias. La verdad es que siempre que lo escuchamos nos quedamos con ganas de seguirlo escuchando y con muchas dudas. Creo que nos deja más dudas que certezas, nos deja muchas cosas abiertas siempre. Y queremos seguirle preguntando, pero si tienen dudas, pues ya saben que siempre pueden pedir el curso del doctor Acredomex y que se los vayan a dar a su institución. Doctor, ¿tendrás de casualidad el correo donde pueden pedir el curso? Y bueno, el curso tiene que hacer la solicitud a nuestro rector, dirigido a nuestro rector, que es el doctor Néstor Iván Anaya Ortega. Ajá, debe ir dirigido ya sea por su directora o por su supervisora, al doctor Néstor Iván Anaya Ortega, que es rector
del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Más sencillo, si quieren poner rector del CREDOMEX, ¿no? Rector del CREDOMEX. Y el correo al que tienen que mandar la solicitud, vuelvo a decir, colocando la temática y solicitando al ponente, es, en su caso me solicitan ahí, doctor Yasunari Cristóbal Muñoz. El correo es rectoría arroba crefodiemex.edu.mx. Rectoría arroba crefodiemex.edu.mx. Entonces, ahí mandan la solicitud incluso pueden ser otras temáticas. En Credomex tenemos, pues, a la doctora Rocío, especialista en todos los temas de psicología, de violencia. O sea, me tardaría aquí enumerando todos, pero muchos temas que ella maneja. El doctor Juan Carlos, el doctor Plácido, y otros doctores más que nos acompañan. Eh, Pidan la temática, si no saben a quién dirigirla, pues nada más con la temática. Y si sí saben a quién dirigirla, pues entonces es mejor el nombre, porque luego, pues a veces hay cosas que sí varios damos. Por ejemplo, liderazgo, yo lo manejo, pero también lo maneja el doctor Juan Carlos bastante. Entonces, pues a lo mejor llega uno u otro. Pero así es. Mm, Bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctor. Recuerden que hay que registrar su asistencia, su evaluación y pues obviamente el registro previo. Les agradecemos mucho, muchísimas Voy gracias. subiendo, voy subiendo Las ¿cómo se infografías. llama? Infografías que me habían solicitado. Ahorita, para que las tengan. Sí, y pues les agradecemos muchísimo a todos los asistentes. La verdad es que siempre es un placer tenerlos. Yo los presumo mucho, créanme, profes, que los presumo mucho porque siempre ando diciendo el grupo de profesores docentes que están siempre en los cursos y formándose incluso en vacaciones y dejando su descanso para aprender cositas, dejando su descanso para reflexionar algunas otras. Siempre por ahí Rubén apoyándonos mucho en todo. Muchas gracias, Rubén. Gracias por estar siempre al pendiente ahí respondiendo las preguntas en el chat y ayudando a los compañeros. Magdalena, sus comentarios siempre nos ponen a replantearnos algunas cosas. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho a todos ustedes el bonito trabajo y el equipo que se forma a través de estas formaciones y de estas capacitaciones que vamos tomando constantemente. Recuerden que en 15 días tenemos otra evaluación por ahí en el chat, les coloqué las ligas de evaluación, les está colocando el doctor Yasunari las infografías y también les coloqué un chat, el chat donde, no es cierto, un chat no, les coloqué el Classroom donde pueden ustedes ver todas las conferencias grabadas y donde también tendremos que realizar las actividades para quien quiera obtener el diplomado de 120 horas de formación. Recuerden que hay que realizar las actividades, ver los videos, ahí los tienen en ese Classroom y también les coloqué la liga del grupo de WhatsApp por si alguno no está todavía en el grupo y se quiera integrar, ahí en el grupo regularmente vamos poniéndoles, vamos recordándoles las conferencias que vienen, los cursos que estamos abriendo. Ahí tratamos de irles colocando los cursos tanto con validez UCICAM como sin validez UCICAM. Por ahí ustedes estaban preguntando algo del DUA. Tenemos un curso, tenemos un curso de DUA que estamos a punto de que sea reconocido por UCICAM o que estamos en proceso de que nos lo reconozca UCICAM para promoción UCICAM. Entonces estamos ya nada más en espera que nos den el visto bueno y en cuanto lo tengamos ya con visto bueno, ya lo tenemos, pero cuando tengamos con visto bueno para UCICAM, nosotros se los hacemos llegar. No se preocupen, estamos trabajando mucho, por ahí el doctor y una servidora y los demás colegas estamos trabajando mucho para darles pues lo que ustedes están requiriendo y darles las herramientas en la medida de lo posible para que pues ustedes están allá enfrente en la trinchera con los chicos, tengan los elementos necesarios para enfrentar toda la diversidad, para enfrentar toda la gama de situaciones que tenemos por ahí que enfrentar. Muchas gracias, Fátima,
Por ahí veo que ya me están poniendo todos los Classroom y todas las ligas. Gracias, Nelly. Muchas gracias a todos ustedes por este equipo de trabajo. Y pues nada, muchas gracias. Cuídense mucho. Excelente noche. Nos vemos en 15 días para nuestra siguiente conferencia y esperemos, pues terminemos ya. Estamos a 4 de terminar nuestro diplomado de 16 y pues ya estamos casi en la recta final. Agradecerles siempre y un abrazo a la distancia a todos ustedes. Que estén muy bien, cuídense mucho.